Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de Reconstruyéndome, en donde nuestro objetivo es brindar herramientas a las personas para lograr que la salud emocional de cada uno mejore en algún aspecto. Hoy trataremos un tema el cual nosotras como psicólogas y terapeutas sabemos que es muy importante para lograr la transformación de las personas que piden el acompañamiento psicológico. Hablaremos de la importancia del vínculo en el acompañamiento psicológico. Hola Betty, qué gusto nuevamente compartir contigo este espacio. Hola Joja, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Esperamos que este tema que escogimos el día de hoy sea de mucho interés para todos ustedes. Como dije al principio, ¿verdad? La relación que puede existir entre el terapeuta y el paciente es crucial para lograr la transformación que busca la persona. Irving Yalom es un psiquiatra, ¿verdad? Que también es terapeuta, y él hizo un estudio en donde enfocaba, ¿verdad? De que hizo el experimento con una paciente que tenía él, que estaba iniciando su proceso terapéutico. Le pidió, ¿verdad?, que por favor escribiera cada vez que terminaba la sesión una carta sobre la experiencia que había tenido en el encuentro que habían fortalecido ese día. Entonces, cada quien, ¿verdad? Y él también iba a hacer su carta de la experiencia vivida durante el acompañamiento. Luego de varios meses del acompañamiento, abrieron estas cartas, ¿verdad? Porque se las daban a la secretaria para que ella las cuidara y ninguno de los dos tuvieran acceso a lo que cada uno había escrito acerca del acompañamiento. Luego de varios meses, cuando destaparon estas cartas, se dieron cuenta del punto diferente que cada quien tenía sobre lo que había sucedido en cada encuentro. La paciente se enfocó mucho en la manera en que Irving le hacía sentir, en lo que le compartía, mientras que a veces Irving Yalom se estaba enfocando en lo que había que realizar, ¿verdad? Como en la técnica o algo. Entonces, como conclusión, se llegaron a dar cuenta que la relación terapéutica, más que las técnicas, era lo que hacía que la persona buscara la transformación. ¿Qué piensas tú al respecto, Betty? ¿Cómo ha sido tu experiencia en base a esto que estoy comentando? Creo que acerca de las técnicas, hoy en día la gente, o no la gente, sino que algunos profesionales se enfocan más como en inmediatamente usar la técnica que ellos, con los que ellos estén de acuerdo para determinadas personas. Pero hay libros, hay técnicas, pero solo tú conoces a tu paciente y a veces no hay que usar ni técnicas, a veces solo con escuchar al paciente, porque para que una persona busque a un profesional es porque está pasando algo, una crisis, un divorcio, un sinsentido, porque también se cree, Joja, que vamos al psicólogo o a un profesional solo cuando realmente no podemos más, pero a veces nosotros tenemos algo en el interior que no podemos sacar y esa escucha del profesional es importante. Y el primer encuentro creo que marca la diferencia, porque si tú haces esa conexión emocional con tu paciente, regresa, porque se siente validado, se siente arropado. Pero si tú en el primer encuentro tratas de como contradecir lo que él está sintiendo, lógicamente creo que no va a regresar. Exactamente, porque ¿qué sucede? Muchas veces, como tú dices, las personas llegan con un abanico de emociones, con muchas situaciones, llevan muy cargados. Y del otro lado encuentran una persona que solamente, así, ajá, y ya va a empezar como a querer decirle qué hacer, o vamos a utilizar esto, o a veces también los famosos test, como que esperan encontrar ahí una respuesta. Entonces, no, es importantísimo que ese primer encuentro la persona se sienta, como tú dices,
acogida, en donde la persona se esté sintiendo que sí es importante lo que está compartiendo. Entonces, aprender, ¿verdad?, a tener interés genuino por lo que le está sucediendo a la persona y dejando de lado todo aquel conocimiento probablemente intelectual que algunos puedan tener. Entonces, es importante, ¿verdad?, ese primer encuentro, tener esa capacidad de salir a encontrarlo, a poder saber y poder como colocarme también en el lugar del otro, sin dejar de estar en el lugar que me corresponde. A veces lo que sucede es que los profesionales se ponen en una jerarquía, yo estoy hasta aquí y el paciente está aquí. Entonces, el paciente no logra adaptarse a esto tan alto, sino que tú te vas a adaptar a cada persona, depende de cómo llegue, ¿verdad? Porque tú no vas a hacerle saber que tú sabes más que él, sino que tú vas a estar en un verdadero encuentro, o sea, de ser humano a ser humano. Por supuesto que lo vas a ayudar con lo que tú has estudiado, con las herramientas que tú sabes. Y también recordemos que cada persona es diferente. Lo que vas a trabajar con uno posiblemente te funcione y sea un éxito y lo quieras implementar aquí, pero no todas las técnicas ni todas las teorías son para todos, ¿verdad? Y a veces no hay ni técnicas que utilizar. A veces solo es poder contener con todo eso que lleva la persona. Y no sucede solo en el ámbito psicológico, Johan, porque no sé si, por lo menos a mí me ha pasado, que llego a algún médico de alguna especialidad que no es psicología y te tratan como con cariño, te tratan como qué tal, cómo está, pasa adelante, una sonrisa, pero hay unos que, incluso algunos médicos hoy en día, ni te dan cita, solo te piden las radiografías y que las mandes y ya miran las radiografías y de ahí te dicen qué es lo que procede, porque pierden tiempo en ese contacto con el paciente. Entonces, como que se ha despersonalizado. Y en alguna oportunidad a un amigo yo le hice esa pregunta, ¿por qué no tienen contacto con las personas? Y me dijo, perdemos tiempo, si ya sabemos que hay que operar. Y me pareció increíble porque para nosotras, por lo menos en logoterapia, el vínculo y el encuentro que tenemos con las personas es súper importante. Eso, y fíjate que también, ¿verdad? Como tú decías, siempre es importante que nosotros como terapeutas también tengamos claridad en el enfoque teórico que cada uno ponemos en práctica, pero sin dejar de tomar en cuenta que antes que todo esto, estoy yo como persona y que la persona se logre identificar también con uno. No es que vayamos como a tener esa amistad y todo, no es eso, pero sí se logra tener un verdadero acercamiento en donde la otra persona se dé cuenta que la otra persona que está ahí también siente, que también ha pasado por momentos difíciles en su vida y que tal como le está sucediendo, probablemente en algún momento también nos tocó a nosotros estar en ese lugar y comprender, ¿verdad?, de que no es fácil llegar a un lugar a contarle la historia a una persona que probablemente no conocemos. Pero cuando la persona se siente recibida, eso hace magia, porque la persona se logra abrir su corazón y eso es lo que probablemente va a lograr y motivar que la persona encuentre la raíz de lo que le está sucediendo, porque eso es vital, que nosotros no dejemos de lado tampoco ir conociendo a la persona, ir viendo la historia, para así ir comprendiendo lo que ha generado en la persona todo lo vivido y así entender por qué está sintiendo lo que está sintiendo, pero sin estar siempre enfocado en la teoría, sino que realmente lograr ver al otro como una persona doliente que está llegando en ese momento. A mí me gusta mucho, a veces, si lo permite, hay un espacio
donde se puede poner ejemplos personales, porque las personas que llegan a terapia, cuando miran de que a todos nos pasa, no se sienten solos, o sea, le pasa a todo el mundo, y ese primer acercamiento, cuando no es fructífero, se quedan donde empezaron, o sea, empiezan a hablar solo lo necesario, pero hay cosas que les da pena, les da vergüenza, o hay pensamientos que ellos creen que tal vez no son tan lógicos y no lo cuentan. Pero cuando hay esa conexión entre ambos, poco a poco, si te das cuenta, se van abriendo y van contando más cosas que realmente tenían muy en el interior o en el inconsciente, pero van tomando confianza y se dan cuenta de que realmente es un lugar seguro, y que tú, que estás ahí como profesional, también has recibido ayuda, también has tenido problemas, también te han acompañado para poder acompañar. Entonces, después de ese vínculo que se da y es un verdadero encuentro, el paciente se abre más de todas sus emociones. Y lógicamente, como decíamos antes, puede llegar a tomar esa libertad de la cual es poseedor, pero también hacerse responsable de esa libertad, ¿verdad? Porque ellos son libres y a veces no lo sienten así porque quieren agradar siempre a los demás o porque quieren ser parte de un grupo, pero cuando descubren en la terapia que ellos son libres para decidir, también es importante que se responsabilicen de esa libertad. ¿Qué te parece? Sí, eso es muy cierto. Cuando la persona descubre, ¿verdad?, que ha soltado ciertas situaciones que lo traían con cierta esclavitud en la vida, les da miedo también esa libertad. Entonces, por eso es importante que uno, como acompañante, esté ahí, para que él se sienta sostenido, ¿verdad? Porque muchas veces tú le dices, bueno, puede hacer lo que usted quiera, y las personas no saben qué hacer con esa libertad que están teniendo en ese momento, y tienen muchas incertidumbres, tienen muchos miedos. Entonces es ahí en donde tener esa conexión con paciente-terapeuta ayuda a que la persona siga avanzando, y que probablemente ese es el momento en donde muchas veces los acompañamos a descubrir el para qué estoy viviendo, el para qué vivo, el para qué tengo esta oportunidad de vida. Entonces es ahí donde nosotros nunca le vamos a poder decir a las personas cuál va a ser el sentido de su vida, porque eso lo van a ir descubriendo ellos con ese acompañamiento. Pero es importante, ¿verdad?, que ellos lo descubran, porque se van a dar cuenta que muchas veces van por la vida muy a prisa, corriendo, porque no saben ni siquiera a dónde van. En cambio, cuando la persona ya tiene definido qué es lo que quiere lograr, ya se toma su tiempo y va a ir paso a paso, poco a poco, a través de esta libertad que ha logrado obtener durante este encuentro que se tiene en cada sesión. Eso que tú acabas de describir pasa mucho con los adolescentes, porque normalmente se les dice qué hacer, o sea, los permisos, hoy vas a ir a esto, hoy te vas a ir con nosotros, perdón, se les va dirigiendo, pero cuando ellos ya tienen que tomar decisiones, entonces es cuando pasa lo que tú dijiste. O sea, puede ser de que estén indecisos en qué voy a hacer, o puede ser que esa libertad les guste tanto que ya no la utilizan como debería de ser, ¿verdad? Pero a lo que hablábamos del vínculo terapéutico, Carl Rogers dice que tienen que existir 3 cosas, que es empatía, aceptación incondicional y autenticidad. Y entonces, si tú realmente recibís al paciente con ese comprenderlo, no vas a sentir lo que le siente el paciente, porque nunca lo vas a sentir, pero que él sepa que tú estás ahí para él. Le va a dar a él la pauta para sentirse cómodo y no dejar de ir a las terapias. Sí, no, y es que fíjate que eso es tan importante, Betty, cuando uno se muestra también tal cual es.
Yo a veces cuando pues acompaño a las personas y de verdad creo que es un buen momento para agradecer también a todas aquellas personas que han llegado, han mostrado que se sienten bien, pero ¿por qué es? Porque uno se muestra como es tal y y, como y es. tal y como es. ¿Y qué sucede? Así lo puedan encontrar a uno en un contexto fuera de la clínica, vas a ser la misma. Entonces, eso que va a brindarle a la persona que en algún momento llegó, se da cuenta de que verdaderamente eres una persona transparente, eres una persona que realmente le importa el encuentro que pueda tener con esta situación, con lo que le está sucediendo y no ser juzgado en ningún momento, porque ¿quiénes somos nosotros para poder juzgar a alguien? Cuando tal vez no hemos cometido el error que la persona ha cometido en este momento, pero hemos cometido muchos. Entonces es ahí en donde la persona se siente validada y hace que nosotros como terapeutas realmente tengamos un verdadero encuentro, lo cual es indispensable para lograr ese cambio. También otra de las cosas que me parece a mí muy importante, Joha, es que nosotros vamos a ayudar, pero para poder ayudar y acompañar, nosotros también necesitamos que nos acompañen, porque a veces nosotros traemos problemas del pasado, traemos heridas, traemos algún problema de pareja, algún sinsentido y no lo hemos trabajado. Entonces nosotros tenemos que estar bien porque tenemos en nuestras manos a un ser humano al que vamos a acompañar. Entonces es importante que nosotros también, independiente de los procesos que acompañemos, llevemos nuestro propio proceso, ¿verdad? Porque tenemos que estar bien y a veces el dolor de otra persona, aunque nos digan en la universidad o nos digan otras personas, es que no te debe de afectar. Hay personas que tienen un dolor tan grande que tú vas con un dolor de cabeza, o sea, te sentís mal por el doliente, ¿verdad? Pero si nosotros hemos trabajado esos procesos, vamos a saber manejarlos de una mejor manera. Exacto, porque fíjate que es que eso es bien importante, porque si nosotros como personas no estamos sanos de esas heridas también emocionales que también hemos tenido en el transcurso de nuestra vida, muchas veces vamos a dar una respuesta o vamos a dar una ruta desde lo que yo siento, desde lo que yo viví y probablemente no va a ser lo más indicado, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Y también, ¿verdad? Como terapeutas debemos de tener la capacidad de esa receptividad, tener esa capacidad de poder recibir cualquier cosa que venga y no tomármelo en algún momento de manera personal, porque muchas veces llegan las personas con situaciones muy difíciles, vienen muy cargados y Sí. tal vez te pueden decir una palabra que en algún momento lo puedes tomar personal y eso puede generar que ese vínculo se rompa. Entonces, por eso es importante, como tú bien dices, que nosotros también tengamos ese acompañamiento para poder, ahí sí quedar lo mejor de uno en cada situación. A mí me llama mucho la atención cuando se trabaja con jóvenes, con adolescentes, porque la mayoría de adolescentes no llega porque él quiere ayuda, llega porque los padres lo hacen la cita y los padres dicen que necesita ayuda. Importante es cuando el adolescente llega y él no quería y le preguntas, ¿qué necesita? Nada, para él no está pasando nada. Los padres están diciendo que él necesita. Pero ese primer encuentro con el adolescente, si tú no te enfocas en que tus papás dicen que hay un problema, sino que empezás a hablarle de cualquier otra cosa, del reloj que lleva, de la playera que lleva, de que ganaron, no sé, el Real o el Barça, si empezás en algo que a él le guste, esa mirada que lleva al principio de negatividad va cambiando, porque no lo estás forzando a hablar de algo que no quiere, porque para empezar no llegó por su gusto. Entonces tal vez con estos adolescentes
se podrá trabajar en la segunda o tercera sesión en lo que tú logras esa alianza terapéutica con él. Pero cuando ya lo logras, es algo maravilloso porque te tiene confianza. Por lo menos en mi caso, saben que aunque soy una persona mayor, no pienso como sus papás, lo que se puede abrir tal y cual es él y decir lo que piensa, porque ese espacio es para él. Y es cierto lo que tú dices, ¿verdad? Porque muchos llegan a clínica pensando que va a ser otro espacio en donde le van a hacer ver nuevamente los errores, las debilidades. Entonces dirán, otra vez le van a decir lo mismo, ¿verdad? Pero cuando se dan cuenta que ni siquiera le vas a tocar en ese primer encuentro la situación que lo trae ahí, ellos cambian, porque uno dice, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Porque uno también lo deja como a decisión de ellos, que si quieren regresar. Y muchas veces dice uno, bueno, a ver cómo nos va, a ver si quiere regresar. Y toman la decisión de regresar, porque se han sentido en algún momento no juzgados, no criticados, ni siquiera les han estado insistiendo en el tema que probablemente sea lo que los ha traído acá, ¿verdad? Entonces ahí es donde cada quien va encontrando un espacio en donde se puede abrir, en donde sabe que lo que si ahí se cuente, ahí se va a quedar. A menos, ¿verdad? Como siempre se les hace ver a los adolescentes que su vida está en peligro. Entonces ahí se mira uno en la obligación de hablar con los padres. Pero de lo contrario, todo lo que la persona le diga a uno es algo entre ambos, ¿verdad? Un secreto, se puede decir así. ¿Por qué? Porque es esa confianza la que va generando que la persona vaya encontrándose consigo mismo. Porque ese es el final, ese es el objetivo, claro, que la persona se reencuentre a través de cada encuentro terapéutico que se tiene. Es importante también que hoy en día, Johan, se vive como muy aprisa y es más importante el tener que el ser. Entonces, si te das cuenta, todo es como muy competitivo. Son cosas materiales por las que la gente avanza y trabaja, y en eso se pierden muchos momentos familiares, de acompañar a los hijos, se pierden muchas cosas. Entonces, es el momento de poder, cuando llega una persona y tiene todo, tiene familia, tiene dinero, tiene trabajo, y sin embargo no es feliz o no encuentra un sentido, entonces hay que estar pasando una crisis para poder pedir ayuda. Entonces, aprovechar estas crisis que pasan las personas para que encuentren a esa persona idónea, a ese profesional que va a estar ahí para él, y que poco a poco, que como hemos dicho, el profesional no va a decir qué hacer, pero sí juntos van a encontrar el mejor camino o por dónde seguir, hacia dónde ir, sintiéndose ellos validados, ¿verdad? Porque en el primer momento algunas personas creen que se les va a decir qué hacer y no. O sea, se van a escuchar, se van a validar. Me gusta mucho a mí las preguntas, porque cuando les haces algunas preguntas, ellos recapacitan. Y otra cosa que a mí me gusta trabajar es, ¿qué me diría usted a mí si yo fuera la que le estoy contando esto? ¿Cómo les cambia logran ver realmente todo? Entonces es como para que ellos caigan en cuenta lo que está pasando. Tiene que saber la persona que, a pesar de que va a ser un espacio de encuentro en donde las cosas van a estar con paz y tranquilidad probablemente, también van a haber momentos de confrontación en donde la persona puede llegar a tener una crisis de identidad. Pero esto es necesario para lograr la verdadera transformación, porque si no nos encontramos con eso que no nos gusta, vamos a seguir evitando, vamos a seguir huyendo y nunca nos vamos a responsabilizar del verdadero cambio que debemos realizar para poder sentirnos mejor de lo que hoy estamos. Una buena recomendación para las personas que nos escuchan es que uno puede ir a un profesional
porque está triste, porque llora y no sabe por qué, porque tiene 3 días de que no sabe hacia dónde va su vida, está pasando un divorcio, tiene un duelo. Hay tantas cosas las que uno necesita trabajar, que es como, debería ser como cuando te duele una muela o vas al dentista normalmente a hacerte un chequeo. Igual debería de ser cuidar nuestra vida emocional y nuestra salud mental. Entonces, para las personas que nos escuchan, recuerden que su salud mental es súper importante. Que si ustedes están bien, van a poder proyectar lo demás. Si ustedes se quieren, van a poder dar ese amor, pero todo empieza por ustedes. Exacto, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad?, que a través de esta conversación pues se logren dar cuenta que además de un espacio en donde van a encontrar herramientas, también a través de ese acompañamiento van a encontrar un terapeuta que probablemente va a ser un amigo con humildad y que les va a brindar mucha confianza para lograr que ustedes hagan esos cambios que necesitan, porque no es lo que uno necesita, es lo que cada quien busca para ser feliz, ¿verdad? Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Estamos como Reconstruyendo MGT. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Si hay alguna situación o algún tema que les gustaría que compartiéramos, por favor, escríbanos. Háganos llegar ese comentario que es tan valioso para nosotros y así también, poco a poco, ir creciendo como comunidad. Síguenos y, por favor, en YouTube, suscríbase para que así nosotros podamos informarle cuando tengamos algún contenido nuevo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.